Bendiciones para todos, saludos en Cristo. Vamos en este momento a estar en la tarea nuestra de estar siempre en comunión con nuestro Dios y de estar siempre ocupados en los negocios de nuestro Padre. Vamos a encontrarnos en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 2. Este capítulo 2 tiene unas lecturas muy interesantes y yo los invito a que estemos aquí reuniditos y ocupados, interesados y muy pendientes, pues seguramente Dios tiene bendiciones y seguramente Dios tiene algo que a usted también le interese saber esta noche. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 2 y el versículo 19: Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El versículo 5 dice: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Bueno, aquí hay varias reflexiones y Dios nos pone de presente algunas cosas, torpezas que el pueblo cometió y fueron la causa de todas sus tristezas y de todos sus dolores. Lo primero que dice aquí es: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Observe usted que aquí hay un espacio para cada una de estas palabras o condiciones de las cuales en este momento son acusados. Dios los está acusando a ellos de maldad y de rebeldía. Nos dice la Sagrada Escritura que Dios los había sacado de Egipto con la promesa de que ellos nunca volvieran allí, que jamás regresaran a Egipto. Y Dios los estableció en la tierra prometida con la esperanza de que ellos fueran un pueblo especial y único de entre todos los pueblos. Dice el Señor: si vosotros guardareis mis mandamientos, dice, seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro, me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa y un pueblo único, un pueblo especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese fue el pacto que Dios hizo con ellos. Pero mucho tiempo después,
el pueblo no quiso ser gobernado por Dios. Ellos eran una clase única, especial, donde Dios mismo era su rey. Dios mismo era su Señor. Ellos eran una teocracia, un reino teocrático. Pero nos cuenta la Sagrada Escritura que ellos un día pidieron rey. Y cuando Dios les pregunta por qué y para qué pedían rey, ellos le dijeron, porque queremos un rey que reine sobre nosotros, que nos gobierne, que nos lleve a nuestras batallas, a nuestras guerras. Un rey para nosotros ser igual o lo mismo que todas las demás naciones. Eso de un pueblo especial les cansó, les aburrió de qué manera, y ahora querían ser como las demás naciones. Dios les había dicho por medio de Moisés, les dijo unas palabras que seguramente a nosotros nos hubieran sonado muy bonito. Al presentarles la palabra de Dios, les dijo, Moisés le dice al pueblo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación hay grande que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces les entrega la ley y les dice que no hay otro pueblo sobre la tierra que tenga una ley idéntica, una ley similar, una ley como esta. ¿Y qué otro pueblo de la tierra que tenga un Dios tan cercano, tan poderoso, tan bueno, tan sabio, que pueda siquiera ser igual o semejante al Dios de Israel? El Dios de Israel es un Dios único, Dios verdadero, Dios inmortal, Dios eterno, Dios bueno, Dios salvador, Dios sanador, Dios libertador. Y dice la Biblia, guardadlos, obedeced la palabra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante todos los pueblos, o delante de todas las gentes, porque mía es toda la tierra. Y la gente oirán estos mandamientos, oirán estos estatutos, y la gente dirá, oh, qué pueblo tan sabio, qué nación tan grande y entendida es esta. Eso era debía ser causa de alegría y de orgullo para una nación entendida, para una nación que pensara con una mente clara, con una mente libre de aprehensiones y de amarguras y de
las cosas de esta vida, una mente que verdaderamente pensara en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Entonces, ellos cambiaron todo eso. Cambiaron esa ley por otras cosas. Cambiaron ese santuario único que Dios les había diseñado, ese modelo, no solamente el modelo de nación, sino el modelo de sacerdocio, de doctrina de fe. Derrumbaron todo eso, lo cambiaron por otras cosas que imitaron de los pueblos vecinos. Y ahora la Sagrada Escritura dice: tu maldad te castigará. 2 palabras, y tus rebeldías te condenarán. Y acto seguido les dice: sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. La palabra maldad en esta escritura viene de una palabra hebrea que quiere decir rak, que significa penoso, sarna, bueno para nada. Sarna como una especie de llaga que comienza a carcomerlo todo, a podrirlo todo, como lo que encontramos que nos lo dice el profeta Isaías, de una manera tajante, terrible. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Entonces, esa es la palabra maldad que tenemos aquí. Una llaga penetrante, putrefacta y maligna, desde los pies hasta la cabeza o de la cabeza hasta los pies, que había penetrado todo desde la cabeza hasta los pies. Y la palabra penoso, vamos a mirar a ver si la identificamos con lo que le sucedió a un rey llamado el rey Jorán. Dice que este rey fue un hombre muy malvado, el rey Jorán. Y dice la Biblia que este hombre fue tan malvado que el Señor Dios lo hirió, lo castigó con una enfermedad incurable en los intestinos. Y dice: y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Dice que una enfermedad muy penosa, porque Dios lo castigó con esa clase de enfermedad que le afectó los intestinos, y el pueblo estaba tan cansado de él que no ofrecieron fuego en su honor, honores como a otros reyes,
murió sin que lo desearan más. La nación estaba cansada de ese hombre. La nación no quería saber, nadie quería saber más de él. Tanto que cuando él murió, es como si la sociedad toda, el pueblo todo, hubieran sentido un alivio, porque una carga se les había ido, se les había quitado de encima un enorme peso, un hombre malo, un hombre vil, un hombre depravado, un hombre pecador contra Dios, un hombre que se había rebelado contra Dios y contra todo el bien y que había querido llevar el pueblo a la más oscura apostasía. Entonces ahí tenemos la palabra raj, penoso, sarna, y bueno para nada. Ese fue uno de los males por los cuales el pueblo es condenado en esta ocasión. Y la segunda palabra es rebeldía, que viene de una palabra hebrea que quiere decir raal. Es una palabra que significa intoxicación. Una intoxicación que produce temblor y que hace que la persona tarastabille, lo hace tarastabillar. La persona vaga como un borracho. Y hoy, ¿cuántas personas andan por la vida tarastabillando? De tumbo en tumbo, de golpe en golpe, de caída en caída, de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque una intoxicación es un veneno que llegó a la sangre y que afecta el sistema linfático, afecta la sangre. Y a medida que la sangre corre, entonces ese veneno está circulando por todo el cuerpo de pies a cabeza y hace que el estado de salud de ese individuo sea cada día peor, porque hay un veneno en su organismo. Lo mismo la rebeldía. La rebeldía es un pecado que está en el hombre, que está dentro del hombre. El hombre quiere cambiar, no puede, porque el veneno está adentro, circulando en su propio genoma, en su propio ADN, circulando en su propia célula, y no puede liberarse de esa malignidad, de esa intoxicación que el pecado ha producido en su vida. Usted ve este tipo de gente por la calle, los ve permanentemente trastrabillar, golpearse, tropezar, caer, fracasar en su vida, en sus propósitos, en muchas cosas, e incluso en las más buenas o sanas o dignas intenciones, porque hay algo en ellos que les hace tomar malas decisiones, que los hace fracasar y caer, que los hace actuar torpemente para que sean destruidos. Como dice el siguiente texto, porque dos males son los dos males por los cuales Dios los sentencia y condena. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué hicieron ellos? Abandonaron a su Dios, al Dios de Israel,
y se fueron a hacer pacto, a hacer alianza con los egipcios, alianza con los asirios. Y la Biblia, al hablar de esas alianzas, dice que son cisternas rotas. Los asirios fueron destruidos, los egipcios también fueron invadidos. Y de nada les valió a ellos refugiarse bajo la sombra de Asiria o bajo la sombra de los egipcios, si al fin de cuentas los unos y los otros, todos fueron destruidos, todos fueron llevados como esclavos, todos fueron sometidos por el golpe feroz de la espada y abandonaron a Dios, su Salvador, su protector. Usted que me está escuchando, estas palabras no suenan tan lejanas. Por aquí 2600 años atrás, no, estas palabras suenan para nosotros hoy, para esta sociedad y para este momento que estamos viviendo. La palabra raj, maldad, penoso, sarna, bueno para nada. Gente que en esta vida tienen ilusiones de esta vida, pero en cuanto a lo de Dios, no son buenos para nada. O que de pronto son personas agradables en cosas de esta vida, pero en cuanto a las cosas de Dios, trastrabillan y no pueden sostener un equilibrio espiritual, un equilibrio sano, porque hay algo en ellos maligno. Parece que la medicina, cuando alguien está intoxicado, la medicina lo que hace es tratar de desintoxicar a ese paciente, tratando de que el veneno sea eliminado por cualquiera de los órganos excretores y en alguna forma contrarrestar, antidotar ese veneno, para de esa manera librar al paciente de condiciones penosas, dañinas, contaminantes y malas. Eso es lo que Dios hace también a todas esas personas que están enfermos de una penosa sarna en el alma, en la mente, que los ha dejado buenos para nada, o de un veneno llamado pecado, que les ha corrompido toda su anatomía de pies a cabeza. Tienen que ser sanados, tienen que ser curados por un antídoto prodigioso, la divina sangre de Jesús. Dice la Biblia: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Este es el remedio, este es el antídoto, este es el medicamento divino, celestial, que puede purificar al hombre
limpiando la mancha, quitando la sarna, la culpa, destruyendo la intoxicación del alma que el pecado ha producido en el hombre y dándole al hombre la sanidad, dándole la restauración integral, espíritu, alma y cuerpo, y dándole mediante el Espíritu eterno la nueva vida en Cristo Jesús. Te deseo una feliz noche, que el Señor te bendiga.